Dankeschön. Picture yourself in a boat on the river with tangerine trees and marmalade sky. Somebody calls you, you answer quite slowly. A girl with kaleidoscope eyes. Cellophane flowers of yellow and green towering over your head. Look for the girl with the sun in her eyes and she's gone. Lucy in the sky with diamonds. Lucy in the sky with diamonds. Lucy in the sky with diamonds. Oh, follow her down to a bridge by a fountain where rocking horse people eat marshmallows. Buenas, ¿me escuchan? Perfecto. Bien, perfecto. Bueno, les voy a presentar la pantalla y así, como comprometimos, arrancamos en punto. Vamos a mutear a todos, así podemos comenzar y luego les pedimos que escriban las consultas por el chat. También se pueden renombrar en la parte de participantes porque esta presentación va a ser grabada y bueno, les damos la bienvenida a todos y muchísimas gracias por conectarse. Vamos a presentarles NudaProp en conjunto con Innova. En la charla que comienza ahora, que se trata de invertir en propiedades de forma más eficiente. Están conectados mis compañeros, mi socia Valeria Delfino, y también tenemos conectados personas de España, de Argentina y de Uruguay. NudaProp e Innova han diseñado esta presentación para informar más sobre lo que es la modalidad de nuda propiedad. Y bueno, podemos empezar con la presentación. También hay un equipo de NudaProp que este año comenzamos en Argentina, así que Silvi, muchísimas gracias por participar. También está la escribana asesora Marianel Díaz conectada, muchísimas gracias. Y hay escribanos también que siempre colaboran con nosotros y agradecemos muy especialmente la conexión. Bueno, NudaProp es la primera plataforma de inversiones en la modalidad de nuda propiedad de Latinoamérica. Esta modalidad, en realidad, ya es conocida en Europa y hay empresas que están consolidadas desde hace décadas. Pero acá en América Latina y el Caribe es muy poco conocida, por lo cual hace 3 años que nosotros venimos desarrollando esta modalidad para informar y educar, ya que nos parece una modalidad muy beneficiosa tanto para los vendedores como para los compradores. Los escribanos, los abogados y los contadores ya saben de esta modalidad, pero el resto de las personas no lo saben. Entonces, para nosotros es muy importante continuar con este camino de información para ponerlo sobre la mesa y poder analizarlo desde todos los aspectos. Entonces, nos acompaña el contador Willington Pardo, que nos va a ayudar también a desarrollar todo lo que es la parte del análisis tributario de esta modalidad. Bueno, ¿qué es una nuda propiedad? Nosotros conocemos la propiedad plena, ¿sí? Que es cuando nosotros compramos para mudarnos inmediatamente. Compramos todos los derechos sobre esa propiedad plena. Pero en el Código Civil existe una figura legal que se llama la nuda propiedad, que lo que permite es dividir en 2 derechos la propiedad plena. Por un lado, el derecho de nuda propiedad y por el otro lado, el derecho de usufructo.
Ambos derechos le dan a los titulares diferentes beneficios. Y en el caso del usufructo, le da el beneficio al titular de hacer el uso y el goce del inmueble. Y el comprador de la nueva propiedad va a tener el título de propiedad a su cargo. Nosotros unimos la oportunidad de inversión en nuevas propiedades, que justamente como es una parte de la propiedad, se vende a menor precio. Y a su vez también lo unimos con la mejora de la calidad de vida de propietarios que quieren vender sin mudarse. Entonces, nuestra propuesta de valor es, por una parte, la mayoría son personas mayores que quieren rentabilizar esas propiedades de forma diferente y lo que hacen es vender el título, vender la nuda propiedad y conservar el derecho de usufructo. Ese derecho de usufructo les permite seguir teniendo todos los beneficios sobre la propiedad, tanto lo que es el uso como el goce. Nuestros compradores, los nudopropietarios, lo que hacen es comprar el derecho de nuda propiedad y tienen que esperar un plazo para poder usarlo. Es por eso que el precio de la nuda propiedad depende del plazo de espera. Cuanto mayor es el plazo de espera, menor es el precio de la nuda propiedad. Entonces, para las personas jóvenes es una modalidad que permite ahorrar en ladrillos y que baja esas barreras altas del mercado inmobiliario. Nuestro modelo de ingresos es a través de los inversores, de los compradores. Nosotros cobramos un monto de $3.000 a $6.000 masiva, dependiendo de la proyección de la inversión y el tipo de contrato. Nosotros cuidamos a esos propietarios vendedores, a esas personas, para que no malvendan su propiedad al costo de la necesidad. Entonces, calculamos un precio de nueva propiedad para que sea equilibrado, un precio equilibrado tanto beneficioso y atractivo para el vendedor como para el comprador. Ese precio lo vamos a ver cómo lo calculamos, pero lo que fijamos es una tasa interna de retorno objetivo para esta inversión del 8% en dólares anuales. Esto es una tasa de rentabilidad muy atractiva en el mercado de inversiones, en el mercado de inmobiliario, ya que lo situamos por encima de lo que tradicionalmente se pueden generar a través de los alquileres. El impacto de Nudaprop hasta el momento, desde que comenzamos las operaciones en octubre del 2018, generamos 16 ventas e ingresos extras en el hogar equivalentes a $540 por mes. Antes de comenzar la presentación, vimos los testimonios de las personas tanto que vendieron que compraron, y la verdad que han cambiado su vida. Esta es una modalidad que tiene un impacto social muy importante. Es una buena inversión, un buen negocio que a su vez también ayuda a otra persona a vivir mejor. Les traemos algunos ejemplos de oportunidades de inversión para que vayamos contextualizando de qué estamos hablando. Por ejemplo, esta propiedad en Barrio Sur, en el departamento de Montevideo, que tiene un valor de mercado de la propiedad plena de $130.000 y un valor de la nueva propiedad que es un pago contado y cuotas mensuales. Esta modalidad lo que permite también es comprar en cuotas sin necesidad de recurrir a préstamos hipotecarios, por ejemplo. Esta propiedad se vende, lo vende una mujer de 69 años y conservará el usufructo vitalicio durante toda su vida. Entonces, va a recibir en la mano un pago contado de $35.000 y luego 96 cuotas mensuales de $310 por mes. Si sumamos todo ese precio de la nueva propiedad, es un 50% de descuento sobre el valor de mercado, sobre los $130.000. O sea que se compra con un descuento muy importante. Encima también se puede financiar. Y bueno, esto es calculado en base a ese principio de generar una rentabilidad del 8% anual y que sea un precio equilibrado para ambas partes. Por ejemplo, en los casos de usufructo vitalicio, esta persona de 69 años tiene una expectativa de vida estadística, que es la que sacamos del Banco Central y que es la que usan los
los seguros de vida para calcular los plazos. Y por ejemplo, en este caso, el plazo estimado es de 18 años. Para contextualizar, Coti, nomás lo que es el barrio, que es una zona costera, que está próximo al centro de la ciudad y al casco histórico, y que es una zona que viene subiendo el valor, digamos, anualmente. Es una zona que está creciendo mucho y que es muy interesante para los jóvenes para vivir. Simplemente para contextualizar lo que era la zona. Genial, muchísimas gracias, mi socia Valeria Delfín. Luego tenemos otro ejemplo, que es en Punta del Este, cuyo valor de mercado es de aproximadamente $225.000. Esto es un usufructo temporal. Lo que habíamos hablado es que el usufructo puede conservarse o de por vida o de forma temporal, por un plazo fijo. En este caso es un plazo fijo de 5 años. La persona vende la nueva propiedad y se queda con el usufructo temporal durante esos 5 años. A partir de esos 5 años, esa persona deja de tener derechos sobre la propiedad y el nuevo propietario va a poder empezar a utilizarla. El valor de venta de la nueva propiedad es de $157.000, que es un descuento de un 30% del valor de mercado. Esta es una propiedad espectacular, cerca del country de Punta del Este, con 1.200 metros cuadrados de terreno, y bueno, es una de las lindas oportunidades que tenemos en nuestro portal web. Luego también tenemos otra en Punta Carretas, que esta tiene un valor de mercado de $230.000. Es otro usufructo temporal por 10 años y el valor de venta de la nueva propiedad es $132.000. En este caso también aceptaría una financiación a conversar. Vale, si querés, puedes comentar sobre estas oportunidades. En el caso de Punta Carretas también decir que zona residencial, está muy próximo al club de golf. Es un apartamento muy moderno, es una construcción del 2015, que tiene piscina, gimnasio, la unidad tiene garage, o sea, es un apartamento y una opción muy completa de inversión, muy interesante. Y bueno, la propiedad de Punta del Este es una propiedad de mucha categoría, que son 2 extranjeros los dueños, y que el hacerlo temporal es justamente porque en el caso de ellos sí son mayores, pero son europeos, y la idea es no seguir viniendo a veranear o viviendo 6 meses como están haciendo ahora en Punta del Este. Genial, muchas gracias. De nada. Bueno, las razones para invertir en esta modalidad. Por un lado hablamos de mejorar la rentabilidad en ladrillos, comparándolo con la alternativa de comprar en pozo o comprar para alquilar. Por otro lado es diversificar y resguardar el capital. Vimos que a mediano y largo plazo algunas zonas se valorizan y eso lo que hace es, tenemos un resguardo en inmuebles que siempre es muy atractivo por el bajo riesgo. Y aparte también tenemos esa diversificación en la cartera de inversiones, es una alternativa más para invertir y complementar el portafolio de inversiones. También puede ser para mudarse en un futuro, como por ejemplo hay argentinos que están interesados en mudarse en un futuro en Uruguay, que es un excelente lugar para el retiro. También para complementar el plan de retiro para jóvenes que quieren invertir en modalidades de inmobiliarias para poder tener una renta adicional en la jubilación, para independizar a los hijos. Hay muchos que compraron pensando ya en la independencia de sus hijos. Algunos los ven más difícil que se vayan de las casas, entonces, bueno, es una buena alternativa para comprar, y más cuando hay muchos hijos, bueno, comprarle una propiedad a cada uno al precio de una, digamos, comprar varias propiedades al precio de una, con tal de poder ayudar a cada hijo. Y después, por último, bueno, también colabora lo que es la residencia, a obtener la residencia fiscal. El capital de entrada y los costos de inversión, bueno, tenemos una primera instancia que es la inversión de entrada, que bueno, que es considerando el precio de la nueva propiedad, los honorarios de nueva prop
y lo que son honorarios de escritura y otros gastos de registros e impuestos. Todo esto se pone en un presupuesto de inversión y cada nueva propiedad tiene su correspondiente presupuesto. Y también hay que considerar que nosotros proponemos que el nudo propietario se haga cargo de lo que son contribución y impuestos sobre la propiedad, como por ejemplo contribución y primaria durante el usufructo. Entonces, durante el plazo de espera va a tener las cuotas mensuales en el caso de que haya financiado una parte del precio y también considerar lo que es la contribución y primaria. Este es un ejemplo de flujo de inversión y rentabilidad. Para este caso, por ejemplo, en Punta del Este, donde vimos que el plazo es un usufructo temporal de 5 años, donde el flujo inversor arranca con $160.000 que tiene que invertir como monto de entrada, considerando lo que es el precio del contado de la nuda propiedad y todo lo que son los honorarios de nuda prop, escribana y todos los certificados y el ITP. Entonces, vamos a ahondar a lo que son los tratamientos tributarios más adelante con Willington, pero vamos adelantando que dentro del flujo de inversor y para calcular la TIR ya consideramos estos gastos de entrada. Y durante los años de usufructo vamos a tener lo que son los contribución y primaria que hablamos, que en este caso, por ejemplo, son $1.292 por año, que también le aplicamos un incremento del 5% anual para llevarlo lo más realista posible lo que va a tener que pagar el inversor. A los 5 años, como vimos, hay una proyección de valorización del 2% en esta propiedad en Punta del Este, y bueno, y vamos a tener esa diferencia entre lo que cuando nos hacemos de la propiedad plena a los 5 años, que va a valer $248.000, restado todo lo que es el flujo de inversión. La tasa interna de retorno entonces de ese flujo es de $7,5 anuales. Una nota importante es que durante el usufructo, la nueva propiedad también es un título comerciable y se puede vender. Esto es como posible exit de la inversión, se puede considerar tanto para lo que es un contrato de nueva propiedad como un contrato de renta vitalicia. Contrato de renta vitalicia son cuotas mensuales de por vida, sujeto a la vida de la persona. El contrato de nueva propiedad hay un precio establecido en el contrato. Como algunos términos y condiciones y garantías legales que proponemos desde NudaProp en nuestro asesoramiento notarial y legal, es para los usufructuarios, por ejemplo, consideramos el pago de los gastos comunes. Queda como obligación el pago de los gastos comunes. También, hasta en el Código Civil lo dice, el mantenimiento locativo. El usufructuario debe conservar el buen uso y mantenimiento de ese espacio. Y por último, en el caso de que hayan cuotas saldo de precio, consideramos que hay una garantía legal fundamental en la escritura, que es la condición resolutoria del incumplimiento de cuotas. Se establece que si hay un incumplimiento de cuotas, por ejemplo, 2 consecutivas o 4 alternadas durante el contrato, bueno, caen los plazos del contrato y la nuda propiedad pasa a ser del usufructuario de vuelta. Entonces, cuando una persona compra con cuotas mensuales, debe considerar que debe cumplir, si no, podría llegar a perder todas las cuotas. Y para el nudo propietario, distribuimos los gastos con tal de que quede, bueno, con la obligación del pago de contribución y primaria. En el caso de que surgieran post compra-venta temas estructurales, también los ponemos como a su cargo, como propietario, como sucedería también en lo que son los alquileres. Luego también tiene el derecho a una inspección anual para constatar ese buen mantenimiento del inmueble. Y por último también sugerimos el seguro de incendio. Ahora voy a darle paso a Willy, que nos va a contar sobre los aspectos tributarios de la modalidad. Muchas gracias y después volvemos con preguntas. Buenas tardes para todos. Gracias a Constanza, a Valeria, a NudaProp. Les doy la bienvenida nuevamente a todos. La idea es un poco analizar
justamente la fiscalidad de este instrumento de inversión. Siempre que me toca hablar de los impuestos, no soy el más bienvenido, digamos, pero creo que en este caso vamos a tener un poco de suerte, porque la fiscalidad de este instrumento creo que es muy eficiente. De hecho, creo que le pusimos un poco el título a la presentación justamente también para destacar esa eficiencia, digamos, impositiva. Los comentarios que voy a hacer son tanto de índole local, pero también vinculado a la tributación en Argentina, sobre todo en dos impuestos que cuando un inversor argentino lo hace fuera de fronteras, digamos, tiene que tener en cuenta, que son el impuesto a las ganancias y el impuesto a los bienes personales. Y también, de nuestro lado, digamos, tenemos unos impuestos similares, pero un poco menos gravosos, quizás, que son el impuesto al patrimonio, que es un pariente lejano, digamos, del impuesto a los bienes personales. Allá son a los activos, nosotros gravamos solamente el patrimonio, es decir, activos menos pasivos. Y lo que es también el impuesto a las ganancias de Argentina, nosotros tenemos un impuesto que va variando en función a la residencia, con lo cual ahí escucharán un IRNR, o si son no residentes fiscales, y si son residentes fiscales uruguayos, hablaremos del IRAE o el IRPF. Pero en realidad lo que cambia es el nombre, pero el impuesto casi que termina siendo o teniendo la misma forma de cálculo, digamos. Solamente para dejar en claro cuál es el esquema sobre el cual vamos a hablar, es un nudo propietario que tiene adquiere la nuda propiedad, y un usufructuario que eventualmente puede ser aquí en Uruguay, supongamos, y el nudo propietario es quizás residente fiscal argentino, por ejemplo, para hacerlo un poco más práctico, digamos. La inversión, es decir, el proceso de inversión de la nuda propiedad, que ahí lo vemos como una especie de pila, ¿no?, que se va recargando hasta que en un momento adquirimos la propiedad plena. Es decir, en un momento determinado yo compro una propiedad, como decía Constanza, lo voy a comprar a un precio menor que el valor de mercado. ¿Por qué? Porque en realidad voy a poder comprar solo la nuda propiedad, no lo voy a poder usufructuar, con lo cual por eso, de alguna forma, lo compro a menor precio. Y espero hasta que en un momento se va a consolidar esa propiedad en el inversor y eventualmente podrá disponer. Cuando analizamos la entrada, es decir, cuando yo ingreso a la inversión, la realidad es que el impacto fiscal es muy poco, quizás es casi nulo. Ya les puse el ITP comprador, que es un impuesto a las transmisiones patrimoniales que tenemos aquí en Uruguay, que grava las transmisiones de bienes inmuebles. El monto imponible es el valor real de catastro, con lo cual, imaginen, para tener una idea, que siempre que diga valor real de catastro me estaré refiriendo a un valor similar a un 30% más o menos del valor de mercado, o sea que estamos hablando de un valor sumamente bajo. Y sobre ese valor, el valor real de catastro, se calcula el ITP, que es un 2%. O sea que de entrada tenemos muy pocos impuestos. A lo largo de la inversión, es decir, una vez que adquiero la nuda propiedad, supongan que el valor de mercado de un inmueble es 100 pesos, 100 dólares, lo compro a 60 porque lo pago menos, pero voy a obtener la propiedad plena de acá a 10 años, como decíamos, creo que 5 años era recién. Bueno, la obtendré de acá a 5 años, con lo cual voy a pagar 60 dólares. Ese proceso en el cual yo invertí 60 dólares y eventualmente en el futuro voy a recuperar la propiedad plena, con lo cual recuperaré esos 100 dólares que valen en el mercado. Y además incluso puedo llegar a tener una revalorización del inmueble, que sabemos que es muy factible. De hecho, se manejan más o menos entre un 2 y un 4% de revalorización del mercado, con lo cual, en principio, algo que compré a 60 lo puedo tener al término del usufructo, digamos, a 110 o a 120 o a 115, digamos, ¿no? Es un valor sustancialmente superior. Con lo cual, esa ganancia, y aquí es lo relevante, digamos, no es captada
por ningún impuesto a la renta, es decir, no es captada por ningún impuesto a la renta a nivel local, es decir, el IRPF no lo logra captar, porque el IRPF necesita un flujo de dinero para gravar, y acá no lo hay. En el impuesto a la ganancia tampoco, porque el único que podría llegar a generar una renta es el usufructuario, pero en este caso estamos hablando desde el punto de vista del inversor, que es el nudo propietario, con lo cual tampoco generaríamos un impuesto a las ganancias en Argentina. Y nos queda ver el impuesto al patrimonio nuestro, que en realidad, si bien está previsto gravar esta tenencia compartida del inmueble, la realidad es que es casi marginal. Estamos hablando que para que nuestro impuesto al patrimonio sea relevante en la tenencia de un inmueble, suponiendo tener el 100% de la tenencia, estaríamos hablando de un inmueble con un valor de mercado mayor a $400.000. Si eso además, como en Uruguay, tiene una tenencia compartida, imaginen que el valor de mercado tiene que ser bastante alto como para que el impuesto al patrimonio comience a influir. Y de hecho no termina siendo un pago en vano, digamos, porque hay un convenio que nos une con Argentina, donde yo todo el pago que haga en concepto de impuesto al patrimonio lo voy a poder descontar en bienes personales. Con lo cual, no es un impuesto perdido, en realidad es un impuesto que se paga a cuenta eventualmente del impuesto a los bienes personales. En bienes personales, ¿cómo computa esta nuda propiedad del inmueble? Al 50%. Es decir, la norma de bienes personales me dice que si yo doy de forma onerosa una nuda propiedad, voy a computar al 50% del valor de mercado de ese inmueble. Con lo cual también se logra una reducción en los bienes personales. Obviamente después los bienes personales dependerá si es la tasa del 1,25 o 2,25, dependiendo si hubo repatriación o no, pero en principio estamos hablando, y en resumen, que durante la inversión, y mientras yo voy obteniendo ese mayor valor, no queda alcanzado por ningún impuesto a las ganancias, ni tampoco por ningún impuesto a la renta. Eventualmente, al final de la nuda propiedad, digamos, voy a tener, al final del proceso, voy a tener no solo la nuda propiedad, sino también el usufructo. Es decir, ya ahí tengo la propiedad plena del bien que adquirí hace 5 años. En ese momento tengo la opción, ¿no? Digo, bueno, lo puedo materializar, es decir, puedo salir de esa inversión. De hecho, puedo salir antes, porque incluso puedo vender la nuda propiedad. Puedo salir en ese momento y digo, bueno, capitalizo esa inversión y la vendo, ¿no? Ahí quedaré grabado en Uruguay por un IRNR, que es un precio de venta menos precio de compra, al 12%, y eventualmente también en impuestos a las ganancias a un 15%, pero que también por el convenio, ese 12% que pagamos acá se puede considerar en Argentina. Eso también logra un beneficio porque obviamente no estoy pagando doble. Y después lo puedo arrendar, que también acá en Uruguay hay una tasa efectiva del 10,5% de ese arrendamiento, y después en Argentina eventualmente quedará grabado en impuestos a las ganancias, que como quizás saben, hay una tasa progresiva entre el 5 y el 35%. Y el impuesto que pague también en Uruguay será considerado los efectos del impuesto a las ganancias. Es decir, una vez que consolido la propiedad, tengo esas 3 opciones. Como ventajas, igualmente, seguro que van a surgir dudas, supongo que las van a tener. Obviamente después vamos a tener esta instancia de intercambio, que es la más linda, digamos, pero vale la pena un poco refrescar el instrumento. Hay algunas características que para mí son muy resaltables en el tema de este instrumento. Primero, la seguridad jurídica de la inversión, es decir, utilizamos un instrumento tan viejo quizás como la propiedad misma, está en nuestro Código Civil, de hecho es una figura muy conocida también en Argentina, en el resto de Latinoamérica, en España, con lo cual se transforma en un instrumento seguro, probado, incorporado ya a la normativa local. La eficiencia impositiva, que decíamos recién, es decir, incluso puede suceder que yo, toda esa ganancia que fui obteniendo a través de esta inversión, la pueda diferir 12 años, o 10 años, o 5 años. ¿Por qué? Porque
la difiero hasta el momento que la vendo, ¿no? Y eso es un aspecto importante a la hora de medir las inversiones. También me permite obtener la residencia fiscal, ahora vamos a hacer algún comentario sobre la residencia fiscal, y además un concepto que para mí es muy importante, es una inversión socialmente responsable. Es decir, no es una mera inversión donde busco solamente el rendimiento, como es normal en todo inversor, sino también atrás de esta inversión hay un trasfondo social, digamos, que cumple ese objetivo. Creo que es importante recordarlo. La residencia fiscal, algunas pinceladas, digamos, muy famosas en estos tiempos. En realidad, la residencia fiscal en Uruguay, ¿cómo se adquiere? Comprando un inmueble, comprando la nuda propiedad, en tu caso. Esa compra del inmueble tiene que tener un costo mayor a $390.000, más o menos. Se tiene que hacer después del 1 de julio, con lo cual todas las compras que hagan de aquí en adelante, antes del 31 de diciembre, y tienen un valor mayor o igual a $390.000, más o menos, y además registran una presencia efectiva en Uruguay de 60 días, a lo largo de todo este 2020 que pasó. Si cumplen esas condiciones, en realidad, podríamos solicitar la residencia fiscal ante impositiva en Uruguay. Cumpliendo esas condiciones, recuerden que ese costo del inmueble se computa en el momento en que yo hago el boleto de compraventa, es decir, yo no necesito pagar toda la inversión de una, digamos. Si yo compro como se daba una nuda propiedad, incluso después que la pagué $60, bueno, la puedo financiar incluso, bueno, pero el valor va a ser $60 a computar a los efectos de la residencia fiscal. También recordar, y que bastante se ha dicho, pero siempre vale la pena tenerlo en cuenta, más cuando invertimos a través de jurisdicciones diferentes, digamos. Acá tenemos que diferenciar la residencia fiscal, que era la que hablábamos recién, que es a los solos efectos de la tributación, y después tenemos la residencia legal, que es a los meros efectos de cumplir con la normativa migratoria. Después, si tienen alguna duda de cómo se obtiene la residencia legal, lo podemos charlar, pero tener en cuenta eso. Es decir, siempre mantener la independencia. Residencia fiscal es una cuestión, en Uruguay tiene algún efecto, y la residencia legal es a los meros hechos migratorios. Por más que después la normativa argentina hace alguna referencia a la migratoria, pero en principio tenemos que saber que se tratan de dos conceptos totalmente diferentes. Y como final, digamos, como para redondear esto, hay veces que se nos plantea la duda si compro a nivel personal o a nivel de una entidad jurídica. Yo creo que ahí merece la pena hacerse un análisis, no solo de la inversión puntual, también la situación personal, también eventualmente buscar alguna eficiencia fiscal, ¿no? Por nombrar una cuestión. Es decir, hay bienes que yo lo tengo a mi nombre y que están exonerados, pero que si lo pongo a nombre de una sociedad, dejan de estar exonerados. Bueno, hay que buscar esa eficiencia y siempre preguntarnos si es mejor hacerlo a título individual o si es mejor hacerlo a título de una entidad jurídica. Obviamente Uruguay dispone de entidades jurídicas muy baratas. De hecho, ahora hay una vieja conocida que es la SAS, que es una copia a la Argentina, digamos. Copiamos eso de esta forma jurídica que es muy, muy económica y es muy eficiente fiscalmente. Otra consulta que puede suceder es qué sucede con el fallecimiento de una de las partes, que a veces puede llegar a quedar la duda, digamos. Es decir, ante el fallecimiento del nudo propietario, eso se transmitirá a los herederos, pero en cambio, ante el fallecimiento del usufructuario, la nuda propiedad se reunirá, digamos, con el nudo propietario, ¿ah? Y el nudo propietario obtendrá la propiedad plena, ¿ah? Eso es un poco, quizás, recalcar el tema del usufructo y el no traspaso hacia los herederos. También cuando soy extranjero y que debo invertir fuera de jurisdicción, a veces que cuando nos consultan es
tengan en cuenta siempre cuando van a invertir fuera, además de todos los conceptos que más o menos conocemos, de seguridad jurídica, del instrumento, también ver la fiscalidad desde el punto de vista en el país de residencia, también ver si existen convenios para evitar la doble imposición, son muy útiles, nos bajan algunos puntos de rentabilidad, es decir, nos aumenta la rentabilidad, digamos, por el mero hecho de buscar la eficiencia a través de o instrumentos para evitar la doble imposición, o incluso ver si lo puedo a través de hacer de una sociedad o no. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Y después, obviamente, creo que ya esto Constanza lo remarcó, pero vale la pena tener en cuenta que son las características, que esto es una característica propia de la inversión inmobiliaria, en contraposición a otros tipos de inversiones. Como a veces digo, invertís el dinero que no necesitas de acá a 10 años, ¿no? Con ese dinero es el que terminas invirtiendo. Bueno, quedo a las órdenes por lo que necesiten, por las consultas, cualquier tipo de consulta, obviamente relacionado con la parte tributaria, a las órdenes. Leo una pregunta que tenemos en el chat. Sí. Dice, residencia fiscal 390.000. Si el valor es 390.000, pero compro financiado, o sea, no vuelco el total del valor al comprar en cuotas, ¿obtengo igual la residencia fiscal? Sí, perfecto. Es una consulta totalmente razonable porque cuando se refieren a residencia por inversión, todo el mundo cree que dice, bueno, pero yo invertí un poco menos, me salió más, digamos, pero solamente puse menos plata. La realidad es que va a importar el valor que figura en el boleto de compraventa. Después, el efecto de cómo lo financio no importa a los efectos de solicitar la residencia fiscal. Bien. Tenemos otra que llegó por mail, que dice, ¿qué pasa en los casos que Constanza mencionaba de los usufructos temporales? ¿Qué pasa si el usufructuario fallece antes de cumplirse el plazo temporal? No voy a hacer la pregunta y responder yo, Coti, o sí, decime, la respondo. Dale, respondelas. Bueno, en este caso es un poco lo que decía Willy, ¿no? Si fallece antes de que el plazo temporal se cumpla, bueno, entonces en ese caso el nudo propietario se va a hacer antes de la propiedad plena, ¿sí? Porque no puede pasarle el usufructo a nadie, digamos. Y, a ver... Simplemente, vale, Sí. ¿me escuchan? Encantada, yo soy la escribana Mariana Díaz, quiero hacer una precisión nomás. En el caso de que existan dos usufructuarios y fallece uno, ahí el derecho de usufructo continúa hasta que fallezca el segundo usufructuario. Lo mismo si son tres. Perfecto, sí, en los casos de CAI2 se tiene que extinguirse el usufructo de los dos. Exactamente. Gracias por la aclaración, Noel. Por favor. Creo que hay una pregunta más. Sí, hay una que dice, ¿qué resguardo tiene el comprador si compra contado y el usufructuario no paga, por ejemplo, los gastos comunes? Bueno, en realidad nosotros lo que hacemos es un chequeo del comportamiento financiero tanto del vendedor como del comprador, ¿sí? Si nosotros vemos que hay un riesgo de incumplimiento de los gastos comunes, sí vamos a sugerir que haya cuotas mensuales sujetas a lo que es el pago del gasto común. O sea que la garantía real que tiene ese comprador es sujetar parte del precio en cuotas mensuales sobre lo que es primando el cumplimiento del pago de los gastos comunes. Después, mientras surge alguna duda más, creo que vale la pena repasar dos cuestiones que creo que puede ser de ayuda también. Recuerden que en la normativa uruguaya, a veces olvidada creo, hay un beneficio para los que se decidan retirar en Uruguay. Es decir, hay una ley donde establece determinadas condiciones para aquellos que se quieren retirar a Uruguay. Hay un beneficio en la medida que compren, si mal no recuerdo, una propiedad de $100.000 y perciban determinada remuneración, puedan traer los bienes del exterior exonerados de todos los impuestos durante
los 6 meses siguientes a que obtienen la residencia permanente. No, hay veces que está olvidado, pero hay que tenerlo en cuenta también. Y otro vinculado a eso, mientras surge alguna otra duda, es hay firmado también acuerdos internacionales en materia de seguridad social, con lo cual cuando uno se traslada, hay veces que uno se traslada desde Argentina, por ejemplo, que hay un convenio Mercosur, se traslada a Uruguay y en Argentina trabajó X años, los puede completar en Uruguay y retirarse en Uruguay y cobrar incluso la jubilación sin ningún costo, la misma jubilación que cobraría en Argentina la puede cobrar en Uruguay y además, obviamente, exenta de todos los impuestos porque nosotros grabamos la que cuando la entidad pagadora, digamos, o donde se generó la jubilación es uruguaya, con lo cual también hay ese beneficio más bien para aquellos que se quieren retirar en Uruguay, que retirar es un término un poco fuerte, pero la realidad es que uno quiere pasar sus mejores años en Uruguay, también hay que tenerlo en cuenta. Son herramientas que están ahí disponibles, a veces olvidadas, pero no menos importantes, digamos. Bien, por correo nos preguntan cómo se obtiene la residencia legal, que justo vos Sí, estuviste mencionando. sí, la residencia legal hay que diferenciarla. Una es la visa, que generalmente es lo que nosotros tenemos cuando vamos a un país. Cuando vamos a un país tenemos generalmente 90 días para estar en ese país en calidad de turista. Después, obviamente, tengo que tramitar una residencia. Obviamente lo puedo hacer antes. En Uruguay tenemos dos grandes tipos, digamos. Una residencia permanente, que se obtiene por más de 3 años, y después tenemos una temporaria. A ver, si lo llevo a una escala, digamos, para que se entienda, es decir, yo puedo estar del día 0 hasta el día 90 en calidad de turista, del día 90 hasta 2 años en calidad de residente temporal, por ejemplo, y después, más de 2 años, yo tengo que solicitar la residencia permanente, que solicitarla en un país Mercosur, y además creo que Venezuela, Guyana, y no sé qué otro más, tiene una forma rápida de solicitarla. Es decir, hay un acuerdo donde se permite obtener la residencia fiscal de forma rápida. Sabemos que, por ejemplo, iniciando los trámites en el consulado, ahora un poco complicado por el tema del coronavirus que está cerrado, pero para los residentes en el Mercosur la residencia permanente es fácil, digamos, dentro de todo, demora más o menos 6-7 meses y se puede obtener la residencia permanente en Uruguay a los efectos migratorios, ¿no? Bien. Creo que tenemos una más. A ver. Sí, también pueden hablar, creo que pueden intervenir los participantes, si tienen alguna duda. Sí, hay una Leo, ahí de... Sí, leo las que perdón. están acá y después ahí está, lo dejamos abiertos los micrófonos para que puedan preguntar. ¿Podemos comprar entre varios una nuda propiedad? Si esos varios, unos son argentinos y otros uruguayos, para la residencia fiscal, ¿se contempla una cuota aparte? La primera parte, no sé si la quieren comentar ustedes, entiendo que sí, pero y porque va enganchada con la segunda, digamos. La segunda, en la medida que uno compre los inmuebles entre varios, habrá que repartir esa cuota aparte, ¿no? Ahí no queda otra, digamos, que decidir a ver cómo van a computar ese inmueble que se compra entre varios. Bueno, entre esos varios, digamos, dividirán la cuota parte del inmueble, del valor del inmueble. Y nosotros cuando compraron en conjunto, por ejemplo, compraron entre familiares, compraron 2 hermanas y compraron 2 hermanos. Entonces, bueno, en esas escrituras quedaron como nudo propietarios esas 2 personas en cada caso y no habría ningún tipo de problema. En ese caso pusieron 50% cada uno, quedaron con esa cuota parte de la nuda propiedad. Muy bien. No sé si alguien más tiene alguna consulta para hacer.
que se anime a conversar. Digo que o fuimos impresionante y claro y creo que o no entendieron nada, una de dos. En España es tarde, hay algunas personas que están conectadas desde España también, Ah, mirá. ok, Impresionante. ok. Se justifica entonces. Sí. Fueron claros, qué bueno. Pero Gracias, claro. Cristina. Sí. No, a nosotras en Nudaprop nos mueve desde el punto de vista también de social y el impacto que generamos, habíamos compartido esos testimonios, y un poco comentarles qué tipo de perfiles nos consultan y han comprado Nudapropiedades. Desde el punto de vista de los compradores, por ejemplo, la franja etaria va desde la más joven, que fue 29 años, hasta 55 años, una pareja que le compró una nuda propiedad a cada hijo. Entonces, bueno, estaban todos esos motivos que nosotros compartimos en la presentación de por qué invertir para los hijos, para el plan de retiro, para cumplir el sueño de ser propietario, que muchas veces los precios altos del mercado inmobiliario no permite, y bueno, en este caso la nueva propiedad hace mucho más accesible esta inversión en ladrillos y asegurarse el techo a largo plazo. Y bueno, Vale, si querés comentar, vos que estás al pie de cañón con las personas mayores también, que son la mayoría de las que quieren vender, y que ahora actualmente tenemos más de 80 oportunidades de inversión de personas que quieren cambiar esa calidad de vida. Bueno, esos perfiles son diversos, como dice Coti. Cuando se opta por un usufructo temporal, en general son personas más jóvenes, que lo que tienen es una planificación a futuro de mudanza, para achicarse, pensando también en hijos que se van. Cuando son más jóvenes y tienen hijos adolescentes, bueno, piensan en esta modalidad para mantener ese inmueble por ahora y comprar algo para cuando esos hijos ya no vivan ahí. Y después cuando son usufructos vitalicios, en general el motivo principal por el cual vender en nuda propiedad es económico. La mayoría de los propietarios que nos contactan es para resolver o bien una realidad actual de mejorar su calidad de vida, ¿tá? Que tiene que ver a veces con lo más profundo, con el pago del médico y la alimentación, y a veces con algo mucho más espiritual, que tiene que ver con cumplir sueños que no han podido cumplir, por ejemplo, viaje a conocer el país de las raíces de su familia, ese tipo de historias, que son un poco lo que los mueve para tomar esta decisión de vender en nuda propiedad. Y a partir de ahí lo que nosotras siempre les decimos es que, bueno, hay que es una decisión que hay que pensarla mucho, que nosotras somos muy responsables en la búsqueda de esos compradores, nos interesa siempre conocerlos, o sea que nosotras el teléfono y el mail nuestro está abierto a que nos escriban y nos pregunten todo lo que quieran, nos llamen para coordinar una entrevista, para conocerlos, porque ese es un compromiso que tenemos con esos propietarios a los cuales les estamos vendiendo la casa. Conocer a quiénes les vamos a vender y bueno, y generar esas relaciones de confianza con unos y con otros para poder articular de la mejor manera posible. Exacto. Nos quedan 15 minutos. Si alguien se anima. Juan pregunta, vi que también hay campos, no solo inmuebles, residencias. ¿Campo Sí, computa para residencia computa. fiscal? Sí, el campo, de hecho, es un inmueble, no tiene una característica especial. Tener en cuenta también que hay una especie de beneficio para los inmuebles rurales, tanto para el uruguayo, que tiene exonerado tanto la tenencia como la explotación, sino también para los argentinos, que también tienen la tenencia de inmuebles rurales exentos. Entonces, no es una mala inversión también hacerlo en bienes inmuebles rurales, ¿no? Y más en Uruguay, donde hay una ganadería totalmente desarrollada y una explotación además que bueno, que es una de los motores de la economía, digamos. Entonces,
vale la pena ese comentario y está buena la consulta. Sí, tenemos campo, por ejemplo, un campo de 3 hectáreas en Colonia, y estamos desarrollando toda la parte de Nuda Campos con, bueno, creo que Daniel y Federico y Francisco están por ahí conectados. Tenemos un preacuerdo comercial para desarrollar toda la parte de inmuebles rurales y de campos en Uruguay. El 7 de octubre vamos a hacer una charla en Ombú de la Valles, Colonia, para, para justamente hacer el lanzamiento de Nuda Campos. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Victoria, hablo desde Argentina. Quería hacerles unas consultas, soy abogada, bueno, martillera. Con respecto al contrato, ¿no? La modalidad del contrato, la figura sería un contrato de compraventa con reserva de usufructo o tiene otra modalidad. Bueno, ahí también les presentamos a Silvi, que está por ahí conectada. Capaz que Silvi es abogada también de Argentina, que tenemos un preacuerdo comercial con ella, que nos está también ayudando a desarrollar el modelo Nuda Prop en Argentina. Así que, nada, ella es encantadora, comparte nuestros valores y me encantaría que te pueda contestar. Y si no, bueno, contestamos. Bárbara. Está bien, no hay problema, pueden hacerlo por mail, no hay problema. A ver si está por Gracias. ahí. Excelente la charla y bueno, y el contador muy claro con el tema impositivo también. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Que no es fácil, la realidad es que, y más en estos tiempos. Sí, es bastante difícil compaginar sí, las dos legislaciones. sí, la verdad que sí, porque además, bueno, ustedes mejor que nadie lo conocen, la variabilidad que tiene la normativa argentina es importante, ¿no? Sí. Más en el tema inmobiliario. Sí, bueno, han tenido algunos cambios ahí a nivel local y bueno, y obviamente ahí nosotros creo que defendemos un poco la jurisdicción uruguaya, digamos, Seguro. como una norma, como un entorno seguro, porque de hecho, bueno, vamos a tocar madera por las dudas, no hemos tenido grandes cambios de legislación, creo que en materia de arrendamiento, ustedes Sí, en digo, los de venta, alquileres, la ley de arrendamiento, alquiler, la ley de alquiler estuvo recientemente en una reforma, la ley de exacto, hábitat, sí, el tema de administración de consorcios, o sea, hace tiempo que me dedico a esa temática y la verdad es que es bastante dinámico. Y sí, sumarle eso, bueno, la extensión de la Argentina y normas locales, incluso a veces a nivel distrital y municipal, entonces a veces es complicado, tal Por cual. eso la Tal cual. pregunta iba dirigido a eso, ¿no? ¿Qué figura era? Tal cual, Sí, sí, creo que además, comentaron, hicieron un comentario, no llegué a leerlo. Sí, Sí, es con reserva, es compraventa con reserva de usufructo. Correcto, Coti, no sé Esa si me escuchan. sería la sí. figura. Sí, perfecto, Silvi, te escuchamos. ¿Qué tal? Buenas tardes para todos. Sí, la figura que se utiliza es esa. La Compraventa escritura. con reserva de usufructo, claro. Exactamente, es así, Claro. correcto. Está bien, claro. Por eso hablaban de la diferencia de quien lo está habitando, el usufructuario, que no heredan, sino en el Exacto. caso de fallecer pasa directamente al que tiene la nuda propiedad, que tiene que adquirir el dominio y la posesión, ¿no? Así sería. Así sería, con la aclaración perfecta que hizo la escribana, es que siempre y cuando el usufructo, o sea, si hay más de un usufructuario, fallecido uno, accede y acrece el otro usufructuario, y fallecido él recién se hace de la nuda propiedad, digamos, y la propiedad completa en el nudo sería propietario. similar a una copropiedad, digamos, si bien no lo es, sería similar la cantidad de usufructuarias como si fuera una copropiedad. Al momento de fallecer alguno, no sería el otro que lo ejerce. Exactamente. Digamos, el tema acá es que si hay más de un usufructuario y corresponde a todos el beneficio, cuando fallece uno, acrece el otro,
hasta fallecer el último, digamos, ¿sí? Claro. Ese es no heredan los descendientes de esa porción del usufructo, no. Igualmente, pasa al otro usufructo. Sí, igualmente con el código nuevo posibilita, da la posibilidad de que el usufructo se pueda ceder. Entonces es muy importante en el momento de formalizar la escritura Esté la cláusula, claro, que esté la cláusula específica que habilite, ¿no? Que habilite para después no tenga posteriores, obviamente, reclamos desde ya. Exactamente, una cláusula por la que se prohíba ceder el usufructo. Solamente establecer los usufructuarios de origen y la prohibición de ceder ese usufructo para que no se siga prorrogando la expectativa. Claro, no sería eterno. Exactamente, que es una modificación que se hizo ahora con el código nuevo porque antes no estaba. Entonces hay que ser cuidadoso con eso, digamos, de establecerlo en el momento de formalizar la escritura. Claro, correcto. Y el momento de escriturar, digamos, cuando ya se traspasa el dominio y, digamos, en el registro quedan fuera, obviamente, no hubo sesiones, no pudo haber sesiones, eso es lo que pasa. Exactamente, y acá se consolida, si es temporal, bueno, por supuesto con el transcurso del tiempo, y si no después, si es vitalicio, bueno, con el certificado de defunción se hace una escritura recibo, digamos, y ahí se complementa la propiedad con el usufructo en el nudo propietario. Claro, sería, o sea, no es igual, pero bueno, similar capaz a lo que sería una cesión de derechos hereditarios, si bien no es, porque no estamos hablando acá de herencias, sino, digamos, de administración del bien, de la propiedad que se tiene sobre el bien, ¿no? Porque la persona que está haciendo el usufructo es titular, o sea, está escriturado el inmueble a su nombre, la persona que está teniendo el usufructo vitalicio o el usufructo temporal. Ella es propietaria, el titular es el nudo No, el titular, el propietario del inmueble es el nudo propietario, que tiene la propiedad. El usufructuario, antes de celebrar el contrato me refería yo, sí. El usufructuario perdón. Claro, antes de que se realice, digamos, la nueva propiedad. Sí, antes, uno de los requisitos que nosotros ponemos para justamente la venta de la nueva propiedad es que sea el propietario, ¿sí? Que vende. Correcto. Tiene que participar de la firma, y también otro de los requisitos fundamentales para Nuda Prop es que tenga un certificado del médico de cabecera que constate de que está en plenas facultades para entender y para leer y entender lo que es la escritura, ¿no? Y el acto jurídico que se está proponiendo. Eso es una de las principales también garantías que le damos a los compradores, para que, bueno, obviamente que en el transcurso del tiempo y durante el plazo de usufructo no haya ningún tipo de dudas de cómo se formalizó ese negocio y en qué condiciones estaban las personas. Y otra de las cosas que también nosotros consideramos es el entorno familiar, ¿sí? Y analizamos riesgos, y si vemos que hay algún tipo de riesgo nos ha pasado con algún tipo de familiar, pedimos, por ejemplo, una declaratoria de la familia, si bien esa persona es propietaria y tiene su derecho de vender la nueva propiedad, también consideramos ese tipo de riesgos y, bueno, las notificaciones a la familia para que después en un futuro no haya sorpresas, porque, bueno, justamente queremos generar esos lazos de confianza de mediano y largo plazo. O sea, está esa creencia de que, claro, con respecto a las herencias futuras, ¿viste? Esas reservas que no existen, porque la realidad, o sea, tiene que haber un fallecido para que exista una herencia, y en este caso en realidad no es esa la figura y no se Aunque habla de muchas heredero, veces hay hijos que nos llaman porque justamente entienden que esta es una modalidad que le ayuda a los padres a vivir mejor, a hacerse los frutos de su trabajo, ¿no? Y como propietarios. Y bueno, y quieren analizar la venta de la nueva propiedad para proponérsela a sus padres. Entonces, y para, bueno, que sean independientes económicamente cuando la jubilación no alcanza. Además es Igualmente, un ingreso que a determinadas edades, o sea, es un beneficio con determinadas edades, ¿no? Porque es un ingreso mensual que no tenían previsto y que lo pueden generar a través de
Claro, además que lo pueden generar en un inmueble que siguen habitando, ¿no? Exacto. Mantienen todos los beneficios sobre el inmueble. Coti, una sugerencia que nosotros también creemos importante hacer es traer al momento escriturario, al momento de formalizar la escritura, a los herederos forzosos de quienes transmiten la propiedad, que comparezcan al acto escriturario y que presten su consentimiento con el acto que se está formalizando. Entonces también, como se hace generalmente acá en Argentina las donaciones, cuando Claro. se dona, nos parece importante para que en ese momento quede establecido el consentimiento de los posibles herederos forzosos eventuales, digamos, y entonces darle más seguridad jurídica al acto. Exacto. Claro. Voy a otra pregunta antes de terminar. Iba lo mismo. Dale, hacé la voz, vale. Tenemos tres preguntas más sin responder. Una es si se han generado en lo que va del negocio algún problema, o sea, interpreto que tiene que ver con si ha habido algún problema entre las partes que hemos unido usufructuario y nudo propietario, y por suerte y por el momento no ha habido ningún problema, ha sido todo exitoso hasta ahora. Igualmente aclarar que antes de empezar con Nudaprop, con Constanza, hicimos averiguaciones, sobre todo por las cosas que pueden dar más conflicto. En el caso en Uruguay, por ejemplo, que cuando es que cuando se va a consolidar la propiedad plena, bueno, si hay que recurrir a un desalojo o ese tipo de cosas, sí, de todas las personas que nosotros consultamos aquí, han tenido que renegociar plazos, pero nunca se ha llegado a un desalojo formal por vía judicial, o sea que no hay experiencias de problemas, por lo menos en nuestra experiencia hasta ahora, y tampoco de las personas que hemos consultado. Ahí leo la pregunta siguiente que dice, ¿el IRPF al momento de venta de la propiedad es la diferencia entre el valor de venta y el valor pago por la nuda propiedad? Sí, en este caso, dado que además se puede vender tanto la nuda propiedad, incluso el usufructo, la normativa uruguaya entiende que cuando se vende o el usufructo o la nuda propiedad se está vendiendo una cuota parte inmueble. Entonces, en principio sí, la forma de determinarlo es el precio de venta menos el precio de compra, salvo algunos casos ahí comprados antes del 2007, pero no sería el caso. Y ese resultado tributa al 12%, y si fuera incluso residente fiscal argentino, el 15%, y puede computar este 12% que pagó en Uruguay a pago a cuenta de ese impuesto a las ganancias. Y creo que queda una pregunta más, que ya la leo. ¿Un inversor europeo tiene la posibilidad de invertir en Uruguay? Y si se pudiera, ¿qué requisitos legales? O viceversa, si un uruguayo quisiera invertir en España. No, digo, cualquier cosa agreguen lo que entiendan necesario, pero en principio la realidad es que gracias a Dios tenemos, y eso hay que recalcarlo, un país que en realidad es totalmente receptor de inversiones, no tiene control de cambio, no tiene control de salida de divisas, no estamos ante Brasil, por ejemplo, con lo cual no hay requisitos de nacionalidad, es decir, cualquiera puede venir y comprar en Uruguay. Obviamente después tendremos normas internas donde haremos los controles necesarios para saber, sobre todo ahora, obviamente, y no escapa al estado actual del planeta, digamos, es sobre el origen de los fondos y demás, pero después no hay mucho que recalcar, digamos, libertad tanto para la salida como para la entrada de capitales. Eso hay que tenerlo también presente porque a veces no es tan común. Y bueno, y es un factor importante. Podemos manejar multimoneda, podemos manejar sociedades, etc. Hay una libertad para operar en Uruguay. O sea que eso hay que también, a veces parece obvio, ¿no? Pero hay que tenerlo en cuenta. Bueno, genial. Ya entonces nos pasamos de 2 minutos de la presentación. Agradecemos a todos habernos acompañado y escuchado en esta primera presentación que hicimos de Nudaprop en conjunto con Innova. Muchísimas gracias, Willy, por estar ahí y apoyarnos también en todo lo que son los aspectos tributarios para seguir agregando valor a nuestra solución integral de la venta de la nuda propiedad y el usufructo.
Y bueno, los invitamos a seguir conectados tenemos acá una breve encuestita de, bueno, qué les pareció la charla informativa del 1 al 10, y ahí pueden votar a ver qué resultados les pareció, y por mail al contacto anónima, ¿no? al contacto @nudapro.com pueden mandar sus consultas, y el WhatsApp también de Uruguay y de Argentina, los podemos seguir asesorando. Tenemos un mailing mensual que lo mandamos al último día de cada mes, donde posteamos todas las nuevas oportunidades de inversión del mes, que también se pueden anotar. Y bueno, con mucho gusto recibir ese mailing. Prometemos no molestar mucho mensualmente. Y bueno, nada, muchísimas gracias. Gracias también, Constanza, gracias, Valeria, gracias a NudaPro, y bueno, y como decía recién Constanza, quedamos a las órdenes para lo que necesiten. Bueno, así que tenemos un montón de personas satisfechas con la charla informativa.